En aquel tiempo Jesús se retiró del monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó a enseñar. Los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo, y como insistían en preguntarle, se incorporó y dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo fueron retirándose uno a uno, comenzando por los más viejos, y quedó Jesús solo con la mujer que permanecía ahí frente a él. Se incorporó Jesús y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha acusado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Todo lo estimo como pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, escribió San Pablo en la lectura que hemos escuchado. ¿Cuál es nuestra prioridad? Todos tenemos, consciente o inconscientemente, prioridades en nuestras vidas, que están por encima de otras y a las cuales están supeditadas. Será la familia, será el negocio, será la posición política, social, familiar, lo que fuere. Será el tener como prioridad grandes riquezas y poder, brillar, ser famoso, estar en Hollywood, qué sé yo. Cada cual tiene prioridades consciente o inconscientemente y las conocemos porque supeditamos otras a estas, por las cuales nos desvelamos muchas veces hasta que nos dé taquicardia. ¿Cuál es nuestra prioridad? El pasaje que yo les leí y que continúa en la carta de Pablo a los filipenses nos da para pensar. San Pablo: todo lo estimo ahora que soy ya cristiano, como pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo di por perdido todo. Y todo para mí es como basura, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que viene de la ley, sino aquella que nace de la fe de Cristo y se fundamenta en la fe. Espero que esto pueda ser y sea para nosotros también una prioridad. Todo lo considero como pérdida. Pablo, como judío antes de su conversión, era un hombre absolutamente y rigurosamente religioso. Lo dice en la misma carta un poco antes. Era bien más avanzado en su cumplimiento religiosamente correcto, diríamos hoy, que muchos de sus coetáneos religiosos. Fariseo, hijo de fariseos y observante de la ley a más no poder. Preocupadísimo porque que no vaya a fallar una sola jota en todo el cumplimiento de la ley. Eso fue Pablo. Pablo dedicado a la observancia, a la obediencia. Y algo le pasó en el camino a Damasco, no dice qué cosa, que le dio un giro de 180 grados y se dio cuenta Pablo que esa prioridad a la cual él servía, la observancia de la ley, como muchos aún hoy día, mis queridos, dentro de nuestra iglesia católica, apostólica y peruana, igualito seguimos con ese mismo rollo y Pablo dice: no, Señor, prioridad no es la ley, prioridad es el conocimiento de Cristo Jesús, y tiene toda la razón del mundo. Considero como pérdida, perdí el tiempo, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Por Él lo di por perdido todo, lo considero como basura, tal cual. Me encanta la franqueza con la que les escribió, se preservó esa carta, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. Conocer a este Jesús es su meta, esa es su prioridad. ¿Qué quiere decir conocer
Hay que aclarar las cosas. No el conocimiento, nació la hija de María, nació en Belén, fue buena gente, hablaba en parábolas y al final de cuentas lo mataron. No. No conocimiento intelectual. Conocimiento, en el mundo semítico, en el mundo de Pablo, significa la compenetración con alguien. ¿Recuerden la escena de la Anunciación? María le dice al mensajero, no conozco varón alguno. Bueno, no conozco. En el sentido nuestro sí conocía, habrá tenido su papá, hermanos, vecinos, no vivía enclaustrado como en la pandemia entre cuatro paredes. Claro que conocía gente, pero ¿qué significa conocer? Conocer significa compenetrarse, lo que yo no estoy conviviendo, no tengo relación, no estoy hasta en lo sexual. María no conoce. Moisés, Agar, Isaac conocen a sus esposas, conocer y después tienen un hijo. Conocer, por tanto, es compenetrarse, entrar en el mundo del otro. Considera Pablo que ahora lo prioritario es conocer a este Jesús, compenetrarse, y lo dice claramente, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. No con una cuestión de observancia de leyes y mandatos, sino la persona de Cristo. ¿Cómo? Pues conocer a Jesús significa llegar a ese punto en que yo ya veo las cosas, siento las cosas, palpito como la palpitaba Jesús. Las prioridades de Jesús son también mis prioridades. Conocer a Jesús es llegar a ese punto de compenetración en que vivo lo que vivía Jesús. Como dice San Pablo en repetidas cartas, dice, hay que estar en Cristo. La expresión griega en Cristo quiere decir estar compenetrado, como que estoy metido dentro de algo. Estoy crucificado con Cristo, revestido de Cristo, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y esas son todas expresiones de San Pablo. Esa compenetración, no mística que se queda en la contemplación, sino ese Cristo que vivió y lo mataron. El Cristo que prodigaba amor, perdón, como en el Evangelio que hemos escuchado hace un rato. El Cristo que vivía para levantar a los paralíticos, incorporar a los leprosos, acoger a los niños, perdonar al que se sentía agobiado, celebrar con que había que celebrar su matrimonio. El Cristo compenetrado con el mundo. Ese Cristo, mis queridos hermanos, y para mí ese es un reto. Purificar, corregir, centrar nuestro cristianismo no en observancias en primer plano, que también tienen su lugar, sino en primer plano nuestra compenetración con ese Cristo. Y yo pregunto, ¿estamos compenetrados con Él? ¿Vemos y sentimos como Él ante situaciones similares? ¿Cuánto lo conocemos? No en el sentido, repito aquí, de datos. Nació la Virgen María, fue buena gente, hablaba en parábolas y hacía milagros. Todo eso. No. Eso está bueno para la película. Sentir con Él, palpitar con Él. ¿Lo hacemos? No estoy seguro. Yo miro y digo, ¿dónde están estos cristianos? ¿De qué estamos hablando? Porque en nuestro Perú, suavizan tan cristiano. Digo, ¿dónde están los cristianos? ¿O de qué cristianismo hablamos? Yo me temo que para muchos el cristianismo es precisamente del primer Pablo, el precristiano. Observancias, reglas, normas, ciertas actitudes, doctrinas. Y si no, como en el Evangelio, hay que apedrearlo. Porque la ley es más importante que la persona. Incluso la ley es para mí más importante que Dios mismo. En nombre de la ley manda, hay que matarlo. Y no nos vayamos lejos en nuestra propia historia, en la Santísima Inquisición, a cuantos también, porque no crees en esta doctrina, a la hoguera. Terrible. Felizmente, espero que no se repita, aunque las actitudes lamentablemente se ven que vuelven a resucitar en nuestro entorno. Pero ahí, compenetrarse con Cristo. ¿Cómo? Sí, muy fácil, sí, compenetrar. Mis queridos, ¿dónde encuentro el conocimiento? Esas actitudes de la de Jesús en los evangelios.
¿Cuántos de nosotros leen asiduamente? 2, 3 minutitos y digo, este Jesús, sus actitudes, sus prioridades, ¿son también mis prioridades? ¿Son las personas mis prioridades o son las cosas? ¿O son las posiciones? ¿O son los éxitos? ¿Son los logros? ¿Son los aplausos? ¿Cuáles son mis prioridades? Pregunto, me remito a las pruebas. El Evangelio nos presenta precisamente dos, que hace un poco eco la del domingo pasado, que era la del hijo pródigo. El padre, ¿se acuerdan? Acepta al hijo pródigo, no le rostra sus pecados ni nada, dice, ha resucitado, se celebra. Lo pasado fue. Pablo mismo lo dice, olvidándome de lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está por delante. Lancémonos hacia lo que está por delante. O como decía en el profeta Isaías, me encanta la expresión que decía Isaías, no recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Citación del profeta Isaías, algo nuevo, un país unido fraternalmente, transparente, honestos, ¿cómo lo estamos extrañando? ¿Cierto? Seamos claros. Y eso es el reto de los cristianos, es retomar las prioridades de Jesús de Nazaret, es retomar las prioridades de la vida. A ese Jesús que precisamente por tomar esas prioridades cayó muy mal en su sociedad y eventualmente lo mataron. Es tan importante para nosotros, por nuestras familias, por nuestra patria, creo yo, tomar esas prioridades humanas, de la compasión, del amor, de la acogida, de la integridad, de la cercanía, esos valores que son los que son más importantes que observancias de reglas y normas y pequeños detalles y rezos más o rezos menos. Es que eso es lo que nos guía a nosotros. ¿Cuáles son nuestras prioridades? El meollo de todo el asunto, Jesús lo resume también y lo deja como mandato a sus discípulos. Ámense. Es el único. Ámense. A mí no me van a preguntar al final, si sigo el cuadro que me pinta San Mateo del juicio final, si es que yo iba a misa, si rezaba, si cumplía el sábado o el domingo, si leía la Biblia. Me van a preguntar cuando tenía hambre, ¿tú dónde estabas? Cuando estaba desnudo, ¿tú dónde estabas? Cuando estaba triste, ¿tú en qué andabas? ¿Te hiciste loco? ¿En qué quedamos? Eso me va a preguntar. Me va a preguntar cuán hermano o hermana fui con el prójimo. Y eso compromete mucho más que simplemente observancia de normas y reglas que no me comprometen con nadie. Y ese es el reto que incomoda también, porque me involucra en mi sociedad, en mi familia, en mi entorno, ese hijo que hace tiempo que no me llama, ese fulano vecino que ya me tiene hinchado, el portero, qué sé yo, cada cual sabrá. Somos personas que aunamos, que unimos. No nos hemos dado cuenta que el camino de Jesús, y creo para mí, lo conversaba ayer con alguien, con un obispo, nada menos, le digo, sabemos, Señor, que el reto para mí actualmente es hacer ver la prioridad, la frescura, la lozanía, la actualidad del Evangelio. Nuestro problema es que vemos el Evangelio como doctrinas, dogmas, ideas, conceptos, ritos, ceremonias, y no nos damos cuenta que el Evangelio, la buena noticia, Evangelion, la buena noticia es la del Evangelio de hoy. ¿Alguien te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más, pero camina. Camina. La buena noticia es que sí es posible retomar todo eso. La buena noticia es que podemos hacer un mundo distinto si queremos. La buena noticia es que podemos festejar la vida transparente y honestamente si queremos. Depende de nosotros. Nadie lo impone. El que lo impone es un fanático. Está como en el Evangelio, los fariseos, hay que cumplir la ley. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice, la persona, esta pobre mujer que estará ahí gacha, ya te lo puedes imaginar diciendo, la fastidié. Jesús dice, yo tampoco te condeno. Levántate, camina. Somos capaces de eso. Ese es el gran reto, hacer ver que aún hoy día estos valores del Evangelio no han perdido absolutamente actualidad,
pero nos cuestionan. Y permítame concluir con una pregunta que seguramente le va a dar para hablar a ustedes, y aquí la suelto. Jesús no murió, lo murieron. Lo murieron. Y lo murieron no por buena gente, lo murieron porque pisaba los callos de quienes decidieron su ejecución. Permítame poner la pregunta a boquejarro. Si Jesús hubiera muerto de un infarto, si hubiera muerto de un infarto, ¿cómo la ves? ¿Y qué me hago con eso? No. ¿Qué es lo que salva? El camino de Jesús. El camino de Jesús, que es lo que nos hemos olvidado. Y nos quedamos en nació y murió. No, lo mataron. ¿Por qué? Porque ese camino al que nos invitaba, ese camino estorbaba. Y ese camino cuestionaba. Y ese camino es el que estamos invitados a retomarlo y a vivirlo, para vivir en concordia y vivir felices. Mis queridos hermanos, es buena noticia. Bienaventurados los que me siguen por este camino de fraternidad, de acogida, de celebración de la vida. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos dé hambre y ganas de conocerlo a este Jesús más, de compenetrarnos con Él y asumir sus prioridades, sus valores, por amor a nuestras familias, por amor a nuestra patria, por la búsqueda y la obtención de la felicidad a la que estamos invitados, porque el amor es inseparable de la felicidad. Que así sea.